Hoy es jueves 5 de diciembre del año 2024. Estamos realizando la transferencia de conocimiento en cuanto a la realización de dos actividades. Una se denomina taller sobre codificación de módulos de software y la otra es el diseñar casos y definir el ambiente de pruebas de software según el proyecto. Entonces, pues estas dos actividades van muy asociadas a lo que ustedes, hablo para los que están escuchando la sesión después de haberse realizado la grabación, y para los que están conmigo, las personas que están conmigo aquí esta noche, aquí les agradezco. Y es que dentro de la actividad, pues aquí ya vamos elevando el nivel. Cuando nosotros somos desarrolladores de software y analistas, debemos de tener algo muy en claro, y es que todo se debe documentar, ¿cierto? Ese vademecum de información que nosotros llenamos, ¿cierto? Y que siempre hemos tenido, de acuerdo a los criterios que se establecieron con el cliente, que es nuestra fuente de información primaria, con el análisis que nosotros hicimos, con la planeación que nosotros hicimos para nuestro desarrollo, pues entonces empiezan a involucrarse muchos componentes que van de la mano con, con nuestra formación, pero con nuestro coloquio empresarial a raíz de lo que nosotros vamos a desarrollar y con el impacto que tenga según los requerimientos o requisitos del cliente y de el desarrollo que nosotros estemos realizando. Por esta razón, pues se plantea esta actividad. Recuerden que el insumo fundamental dentro de la guía de conocimiento de nuestros cursos es la guía de aprendizaje. Entonces, les recomiendo a los que no lo han hecho, los que todavía no tienen eso como establecido dentro de su derrotero de conocimiento, que siempre lean la guía de aprendizaje. Entonces, ¿qué dice el taller? ¿O qué dice más bien la actividad que es un taller? Una solución de software es un conjunto de elementos enfocados al tratamiento y administración de datos, y obviamente la información que tienen los mismos. Deben estar organizados y deben cumplir con los objetivos, que era lo que yo les decía o les mencionaba ahorita con respecto al cliente, ¿cierto? Todo va de la mano y en función de. Teniendo en cuenta esto, y después de haber leído ustedes el material, ¿cierto? Que se denomina las pruebas de software, o que ustedes hayan consultado por fuera de las guías de aprendizaje, pues vamos a hacer un taller escrito, donde vamos a relacionar o vamos a contestar a unas preguntas que se denominan preguntas orientadoras. Voy a leer las dos actividades y ahorita vamos a profundizar un poco con dos presentaciones, tanto en la primera como en la segunda actividad, y vamos a ver un videito del SENA donde me habla del tema de pruebas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a resolver nosotros en el taller? Recuerden que los talleres son, o los documentos que aquí se hacen, son con los criterios de portada, introducción y conclusiones, ¿sí? Más adelante vamos a involucrarnos más APA y demás, si Dios quiere el año entrante, cuando empecemos ya a ver planes de mantenimiento de software, planes en cuanto a requerimiento de desarrollo de hardware, bueno, todo ese tipo de cositas. Entonces, por ahora vamos a establecer, como lo hemos hecho, una portada, unos objetivos, unas características, unas conclusiones. ¿Listo? Bien, introducción, obviamente. Entonces, ¿qué vamos a hablar en o vamos a transcribir en este taller? ¿Qué tipos de pruebas de software existen? Entonces, explique, por favor, en esa actividad cuáles son sus características y beneficios. Para los que no lo conocen, o digamos que no tienen, me adelanto un poquito a la presentación, no conocen el tema de ambiente de pruebas o el entorno de pruebas, es donde los equipos de prueba, ¿cierto? Los ingenieros o tecnólogos que pertenecen a los equipos de prueba hacen un análisis
de esa aplicación o de ese programa. ¿Qué permite? Pues que esos desarrolladores o programadores informáticos corrijan errores que pueden afectar el funcionamiento de la aplicación. Y obviamente, como nosotros se los he dicho muchas veces, el enfoque de nosotros es el usuario, ¿sí? Entonces debemos pensar qué experiencia va a tener ese usuario y si es la mejor o no, ¿vale? Entonces, existen unos tipos de pruebas de software. Existen pruebas que son funcionales y no funcionales. Esas pruebas funcionales pues llevan, ¿para qué se utilizan? Pues para comprobar las características críticas, la funcionalidad y la usabilidad que son tan importantes, ¿cierto? En el desarrollo. Y pues obviamente esas pruebas funcionales son pruebas unitarias que se centran en probar de forma individual aplicaciones, ¿sí? Pruebas de integración, que son pruebas que me invitan a hacer pruebas, a hacer elementos o involucrar elementos dentro de los módulos y detallar su afectación o no. Como una aplicación de software se compone de varios o diferentes submódulos, pues obviamente esa integración y la funcionalidad de los mismos es lo que aquí se mira, las pruebas de integración. Las pruebas no funcionales son, digamos que, muy parecidas pero diferentes, ¿sí? ¿En qué sentido? Que su diferencia es que esas funciones se prueban bajo carga para el rendimiento de los observadores. Entonces estamos hablando de fiabilidad, de escalabilidad, de usabilidad. Esas pruebas no funcionales, como las pruebas de carga de esfuerzo, lo que conllevan es a que se utilicen herramientas de soluciones de automatización, ¿sí? Además, pruebas de rendimiento, y esas pruebas no funcionales pues también incluyen pruebas de instalación o pruebas de confiabilidad. Tipos de pruebas no funcionales, pues el performance test es testing, que es el rendimiento no funcional, ¿cierto? Y que lleva a cabo para determinar velocidad. Les estoy así como contando más o menos, porque ahorita vamos a hablar un poquito sobre los slides, pero lo quiero hacer para que ustedes sepan de qué me van a hablar. ¿Alguien me va a preguntar algo? Vi que me levantaron la mano, me escribieron. No, bueno. Entonces, ese tipo de cosas son las que ustedes me van a contar. Una segunda pregunta es, según esa consulta que usted hizo, ¿qué tipos de pruebas se adaptan mejor al proyecto de software que ustedes están desarrollando? Allí me detengo para los que están escuchando y para ustedes que están aquí, es si ustedes desde el inicio adaptaron un proyecto de software y a ese mismo lo han ido alimentando, que sé que es así, pues bienvenido sea, hagámosle estas pruebas. Si no, lo pueden adaptar a la investigación que realicen en la empresa si ustedes lo están haciendo o a una cualquiera que encuentren como trabajo investigativo, ¿vale? O sea, cuando en la actividad hablan siempre del proyecto, el proyecto, si ustedes están desarrollando, creo que Umir también les ha mencionado que desde el inicio ustedes deben haber involucrado, para facilitar muchas cosas, haber involucrado el proyecto de software que ustedes quisieran visualizar, a lo menos como un demo de ese proyecto de software para irlos llevando. Investigue acerca de esas herramientas e instálelas dentro del software de su computador, la que usted quiera. Y con esa herramienta instalada, pues haga pruebas básicas de solución de software. Tome capturas de pantalla y pégueselas o anéxelas al trabajo. Elabore un resumen de esas pruebas que usted realizó, un análisis pequeño. Y obviamente, pues, como les decía ahorita, seguir las normas básicas de ese documento. Esto es la primera actividad que vamos a desarrollar. Entonces, pues vamos a partirlo aquí y vamos a hablar un poquitico sobre esta presentación. Les quiero mostrar para que tengamos mejor un orden lógico y les voy aquí a compartir esta presentación. Entonces, esa codificación de módulos de software, pues obviamente dentro del desarrollo es fundamental, ¿cierto? Porque implica la implementación de funcionalidades en un lenguaje de programación, ¿sí? Siguiendo esas buenas prácticas que están inmersas en los principios de diseño. Y con algo que también les he inculcado mucho, o les he querido inculcar más bien, es crear un software de alta calidad, ¿sí? Que sea diferencial, que sea innovador, que sea diferente. Conceptos básicos de esa codificación.
la sintaxis o la escritura, entonces aporta a que la estructura del lenguaje de programación, que es tan esencial, pues obviamente su código sea legible y funcional. Que los tipos de datos y variables se manejen de forma adecuada y obviamente que dentro de esa lógica que se maneje, pues el programa también lo involucre. Control de flujo, pues entonces las estructuras de control como condicionales y bucles permitan implementar la lógica del negocio. Es importante que ustedes dentro de eso manejen y tengan presente el control de flujo. Tipos de pruebas de software, les contaba yo ahorita, las pruebas funcionales, les llevan a cabo para comprobar las características críticas del negocio, la funcionalidad y la usabilidad, pues no funcionales o pruebas, perdón, dentro de esas pruebas funcionales están las pruebas unitarias, las pruebas de integración, y las no funcionales pues son las que se utilizan de pronto, digamos, con un mayor enfoque a que se hagan pruebas de carga. Y obviamente cuando hacemos pruebas de carga, pues estamos hablando de rendimiento. Por eso, dentro de ese rendimiento, a pesar de que sean muy parecidas, salen a flote conceptos como la fiabilidad, la usabilidad y la escalabilidad. Entonces, cuando hablamos de performance, el testing es un testeo, ¿sí? Un testeo de esa funcionalidad del software, a ver si su rendimiento aguanta o no aguanta. De eso se trata, de si es fiable, de si la usabilidad es que es y si es escalable a razón de los elementos que integren esas pruebas. ¿Listo? Las hablamos un poco del tema de la funcionalidad, pero entonces cuando involucramos esas buenas prácticas entre los módulos, pues, debemos adoptar que sean legibles, o sea, usar nombres descriptivos, tener un código descrito de forma adecuada y dentro de esa funcionalidad, pues mencionar su propósito. La modularidad, o sea, dividir el código en módulos reutilizables y que obviamente eh, los manejos que se den estén bien definidos a razón de los criterios, o sea, el orden lógico, las cosas también aplican en la modularidad. Las pruebas, pues entonces implementar pruebas unitarias y de integración para garantizar la calidad del código, que es lo que en la presentación, en el inicio, estaba haciendo mención. La estructuración de los módulos de software, pues primero habla de la separación de responsabilidades, ¿cierto? Cada módulo debe ser, aparte de estar bien estructurado, pues debe estar definido y delimitado. Un acoplamiento bajo, pues los módulos deben estar acoplados para que el mantenimiento y la escalabilidad, hablando desde la funcionalidad, sea el más óptimo posible. Una cohesión alta es donde el módulo debe estar relacionado y debe trabajar de forma, en conjunto, de forma colaborativa con los componentes que están dentro de nuestro desarrollo. ¿Sí? Dentro de esas estrategias de modularización, pues está la modularización en contexto, agrupa funcionalidades relacionadas al mismo negocio, ¿cierto? Y obviamente gira en torno a él. La modularización en capas, pues fundamental. Los módulos en diferentes capas de abstracción muestran una secuencia lógica y los datos. La modularización por características, los módulos en estos entornos arrojan unos componentes principales y van de la mano las funcionalidades del sistema. La modularización por componentes, pues hace una división de ese software y ahí es donde determina si es reutilizable e independiente. Ese tipo de estrategias dentro de la modularización es muy necesaria, fundamental, para que aquí en esos componentes los evaluamos. Hay unos principios, que es uno de los principios SOLID, que es el diseño de aplicaciones, donde se debe tener en cuenta la responsabilidad única. Es un módulo debe tener una sola razón para cambiar. Si es abierto o cerrado, los módulos deben ser abiertos a la extensión, pero cerrados a la modificación. La sustitución del scope, que son los objetos que deben ser reemplazados por subtipos. La segregación de interfaces, donde se deben especificar todos, pero obviamente si existe o no la funcionalidad, obviamente a veces se vuelve necesaria, pero yo pues en esa segregación de interfaces tomaría de formas de todos que sea específico, incluyendo la funcionalidad.
Y otro componente dentro de los principios SOLID es el principio de inversión de dependencia, que es la flexibilidad y la modularidad del código. Cuando tenemos esas dependencias, pues tenemos tres componentes que son fundamentales dentro de nuestro desarrollo, que es la identificación, la inyección, la gestión. El uno reconoce la independencia entre los módulos, el otro hace digamos que lubrica esas dependencias, que en lugar de crearlas dentro de los módulos, lo que hace es que las cohesiona, y la gestión es mantener un control eficiente de las dependencias a lo largo del proyecto. Esos indicadores de gestión en todo nivel son supremamente necesarios. Conclusiones y recomendaciones, pues la codificación de módulos de software es un pilar fundamental dentro del desarrollo, ya se los he expresado varias veces, que va de la mano con unas buenas prácticas que están dentro del principio de diseño y un manejo adecuado de las dependencias para construir software modular, escalable y de alta calidad. Y lo recalco allí con el tema de alta calidad, porque es que hoy en día nosotros como desarrolladores nos volvemos altamente competitivos si dentro de nuestros desarrollos los volvemos confiables. No sé si ustedes nos acompañaron a una invitación que le hice yo hace unas 2 semanas al director del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Libre aquí en Pereira, y él mencionaba que antes en los desarrollos los criterios de privacidad y seguridad de la información no se involucraban. Hoy sí, ¿cierto? Entonces, eso hace un sistema que sea confiable, porque dentro de la integralidad, que es un concepto de desarrollo que ustedes deben tener muy presente, hace parte, ¿cierto? La seguridad y privacidad de la información por el manejo de datos. O sea, la data hoy es importante. Cuando hablamos de inteligencia artificial, ciencias de datos, analíticas de datos, IoT, que es Internet de las Cosas. Bueno, cuando hablamos de toda esa cantidad de componentes, siempre hay un factor fundamental y es la data, el manejo de la información. Entonces, ¿qué hacer con ella? ¿Cómo procesarla? Es donde se vuelve un desarrollo fiable, confiable y con los criterios que aquí hemos esbozado. Entonces, chicos, esa es la primera actividad que vamos a desarrollar en esta guía de aprendizaje. Vamos a ir a la segunda, y antes de que veamos la segunda, quiero que veamos un videito de nosotros del SENA, que se llama Tipos de Software o Pruebas de Software, que es la segunda y última actividad que vamos a ver. Entonces, voy a compartírselo, dura 4 minuticos, y vuelvo y hablamos acerca de la segunda actividad, una presentación así corta y sucinta como la que acabamos de ver, pero quiero que vean ustedes este videito. Tipos de pruebas de software. Las pruebas de software permiten identificar la presencia de defectos en él. Sin embargo, no garantiza que haya defectos ocultos en el software. Las pruebas en conjunto tienen como objetivo principal realizar una verificación y validación de cada uno de los procesos y actividades realizadas por la aplicación, independientemente de las características y el entorno donde se ejecute. Estos son algunos tipos de pruebas. Funcionalidad. Se valida el correcto flujo de entrada y salida, así como los elementos del ecosistema en el que se desarrollan las actividades, identificando de esta forma si los resultados o los efectos son los correctos y acordados para el cliente y los usuarios. Usabilidad. Es el proceso que requiere el usuario para reconocer la lógica de la aplicación en cuanto a consistencia y uso con la aplicación. Fiabilidad. Es la capacidad que tiene el software de conservar su funcionalidad en condiciones anormales para determinar el restablecimiento del servicio y recuperación de datos de manera rápida y eficiente durante el periodo de uso. Rendimiento. Es la cantidad de tiempo de respuesta que tiene el software, registro de eventos o hardware para realizar una carga de trabajo promedio con picos altos dentro de los parámetros normales de uso. Soportabilidad. Conjunto de atributos relacionados con la capacidad de un sistema de software para ser instalado, transferido y adaptado desde una plataforma a otra, y la posibilidad que tiene esta aplicación de adaptarse a diferentes escenarios de hardware y software.
Pruebas de componentes. Busca realizar la comprobación de funcionamiento de cada uno de los elementos que integra la aplicación, tanto de software como de hardware, tratando de identificar fallas en los módulos software, programas, objetos, clases, script que puedan probarse por separado. Pruebas de integración. Busca comprobar la compatibilidad y el correcto funcionamiento de la interfaz de integración entre los componentes o módulos que forman la aplicación. Por ejemplo, el componente validación de usuarios con el sistema operativo, el sistema de archivos en integración con el hardware, etc. Pruebas de backup, restauración. Son pruebas de seguridad de la información. Se puntualizan sobre la posibilidad de recuperación después de una falla que genere lo que se conoce como un desastre, que no es más que la pérdida de información. Existen unas pruebas que son exclusivas para las aplicaciones desarrolladas para dispositivos móviles. Procedimiento de instalación y desinstalación de la aplicación. Actividades multitarea alternando con otras funciones del dispositivo móvil. Funcionalidad en diferentes tamaños de pantalla con diferentes tipos de resolución y visualización horizontal y vertical. Comprobar el buen funcionamiento sobre el ecosistema de trabajo, identificando la afectación a otras aplicaciones que usan los mismos recursos. Actividades de función propias del dispositivo. Girar, agitar, gestos táctiles sobre la pantalla y resultados. Probar escenarios en los que se presentan interrupciones, ingreso de mensajes, llamadas, conexión y desconexión de cables o cambios de red. Fiabilidad de los datos en los escenarios de interrupción del proceso, si se cuenta con conexión a bases de datos remotas. Pruebas de interrupción. En las aplicaciones móviles existen algunos eventos que manejan jerarquías que por lo general pueden interrumpir y dejar en segundo plano la actividad que se está llevando a cabo en una aplicación. Estos eventos, al terminar, deben dar paso a la actividad que estaba en pausa y continuar el proceso. Pruebas con la interfaz de usuario. Permiten verificar la coherencia de la estructura y el diseño gráfico de la aplicación frente a las necesidades del cliente y el usuario, utilizando los estándares preestablecidos para este tipo de actividades. Pruebas de acción del usuario. Es la prueba de usabilidad y accesibilidad de todos los gestos táctiles de la aplicación para determinar la eficiencia, exactitud e interacción del usuario. Pruebas de movilidad y conectividad. Se basa en realizar las pruebas de conexión que intervienen en la aplicación. Algunas de estas pruebas son geoposicionamiento, datos tomados y enviados por el GPS, triangulación de la posición, acelerómetro, brújula, desconexión por cambio de celdas de señal móvil o fallas en comunicación de datos. Señal de GPS, Wi-Fi o Bluetooth débil o intermitente por ubicación o saturación. Red analógica, 3G, 4G o 5G. Conectividad con diferente intensidad y en diferentes circunstancias. Pruebas de compatibilidad. Es el tipo de pruebas que se realizan para verificar la compatibilidad y el desempeño sobre diferentes entornos de trabajo y sistemas operativos donde se utilizará la aplicación. Un poquito de lo que en el entorno móvil, temas de desarrollo móviles, se puede tener en cuenta, ¿cierto? Y se puede presentar para los que estén haciendo el entorno móvil, pero también aplica y es directamente proporcional a ese ambiente que nosotros estamos manejando. También va de la mano, por ejemplo, la carga de estrés, que es una prueba de resistencia de nuestro desarrollo y se utiliza en la etapa de testeo que le estaba mencionando ahorita, y es llevar al límite el sistema, ¿cierto? Y mirar los escenarios que se muestren escenarios negativos y así evaluar ante cargas extremas qué escenario se está presentando. Ese tipo de cargas de estrés se utiliza mucho también en los software que están diseñados para analítica de datos y rendimiento en las escuderías o en la Fórmula 1 o por ejemplo, en el fútbol americano, ¿cierto? Hoy todo es ciencia de analítica de datos. Los datos hoy son fundamentales y arrojan información que antes, así existiera, no había cómo procesarla. Hoy existen ese tipo de cosas, pero hacia atrás, los programas que habilitan ese tipo de conceptos, pues deben de manejarse, de hacer testeos para que cuando haya una carga masiva de datos, obviamente no se petaquen. Entonces, por eso una carga de estrés, ¿vale? Nuestra siguiente actividad es diseñar casos y definir el ambiente de pruebas del software y vuelve y recarga dentro de su proyecto. Entonces,
vuelvo y repito, si ustedes están desarrollando un proyecto, aquí es donde involucran ese tipo de pruebas, porque vuelvo y repito, estamos entrando en una fase de documentación, donde la observación la pasamos a manejo de datos, y un manejo de datos, pues obviamente la tenemos que estar aquí manejando de la forma adecuada. En esta aplicación, obviamente, los entornos de prueba, pues pueden ser versión web o de escritorio, y va de la mano con sus sistemas operativos y los navegadores que tengan en sus equipos. Eh, yo he tenido preguntas donde me dicen que no los deja instalar, pues hay que mirar la versión, hay que mirar a qué bits son sus equipos. Hoy no es tan frecuente, antes sí había muchísima dificultad porque había equipos con 32 bits, entonces no dejaba subir ese tipo de cosas o elementos que estaban desarrollando dentro del equipo, pero ya eso no, desde el modo gráfico, ya no es tan complejo. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice la actividad? Eh, se, se debe tener, digamos que el concepto claro del diseño de casos de prueba, ¿cierto? Desde la solución, y en torno a ese, pues vamos a empezar a hacer ejecuciones. Dice la guía de aprendizaje que se pueden diseñar los casos de prueba y probarlos en varios entornos. ¿Para qué? Pues para obtener unas pruebas más completas. Si es del caso, si ustedes lo quieren realizar, perfecto. Si con una prueba que ustedes realicen y con la observación que hagan y la posterior documentación lo arrojan y me muestran los pantallazos y lo muestran de acuerdo a los criterios que dice la guía de aprendizaje, no tengo ningún problema. ¿Y qué se pretende con este trabajo de observación? Pues encontrar el mayor número de errores con la mínima cantidad de esfuerzo y tiempo posible. Porque recuerden que en el desarrollo el tiempo es oro, ¿sí? Y entre menos tiempo se utilice, entre más nosotros podamos sacar adelante nuestra aplicación, pues obviamente vamos a tener otro proyecto, otro proyecto, otro proyecto, y entonces nuestras arcas se irán incrementando de una forma interesante. Pero si nosotros nos quedamos con un desarrollo y nos quedamos con todos estos criterios y más que hacen falta, y tardamos 1 año, 2 años, pues por dar un tiempo, pues imagínense, ¿qué va a pasar? Entonces, revisen el componente formativo de pruebas de software y lo que ustedes tengan a bien como fuente de información secundaria. Entonces vamos a hacer el diseño de los artefactos, de los casos de pruebas, de la solución que ustedes tengan de software o la que ustedes estén investigando, y van a hacer el informe, ¿cierto? Con la siguiente estructura. ¿Cómo se llama el proyecto? Entonces, nombre del proyecto, nombre de la solución de software, nombre del caso de prueba. Ya hemos visto cuáles son los casos de prueba, pues les conté. Aquí ya ustedes profundizan mucho más al respecto. Fecha de revisión en la que se realizaban las pruebas. Descripción del caso de prueba. Entonces, son tipos de pruebas que se van a ejecutar, cómo se van a hacer, ¿cierto? Y con qué fin se realizan esas pruebas. El ambiente de entorno de prueba, les decía ahorita, versión web o versión de escritorio, sistemas operativos, navegadores o servidores, ¿cierto? La herramienta que ustedes quieran utilizar, pues sugiere la guía de aprendizaje unas, pueden utilizar las que ustedes eh, requieran según su criterio. Testing es una muy buena, ¿cierto? Gmail es otra buena, WebLoad es otra muy interesante. Lo que necesitamos es que su equipo, obviamente, trabaje de la forma tal que evalúe esos niveles de rendimiento, porque esa es la carga que nosotros estamos haciendo. Entonces, autor del caso de prueba, pues, ustedes, nombre encargado de realizar el caso de prueba. Cuando yo estoy haciendo esos tipos de casos, los debo enumerar, ¿cierto? Porque obviamente yo lo que estoy midiendo son los resultados que me arrojan esos casos de prueba. Entonces, los debo, ahí, como les decía al inicio de nuestra charla, llevar una bitácora de lo que sucede a medida que vamos progresando en nuestro conocimiento, y aquí aplica al 100% porque con esa numeración miramos cuáles han sido los cambios, para bien o para mal, de nuestro caso o entorno de pruebas. Salida esperada, pues el resultado esperado según los requerimientos iniciales. Salida obtenida por los resultados que se obtuvieron. El resultado, pues, según el criterio que ustedes tengan, lo aprueban o no. Seguimientos es como el código de acción donde el resultado no fue el esperado, se encontró. Y midan la severidad de lo que ustedes están realizando. Falla, no falla, en qué grado
se encontró la falla, si es medio, alto, bajo, o si se encontró, ¿no? ¿Listo? Ese es nuestro trabajo, ¿cierto? Entonces, tómenle capturas de pantalla y al final ustedes concatenan ese trabajo con, con una conclusión, ¿cierto? Con una introducción de la evaluación que ustedes están haciendo y firman, ¿cierto? Como analista que realizó la prueba. ¿Listo? Entonces, allí estamos documentando la actividad. Yo por aquí vi que me querían hacer una pregunta. Sí, profe, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo le ha ido? Profe, con respecto a las pruebas que se realizan, ¿se hace uno por cada prueba o hay alguna aplicación o resultado donde se pueda hacer todas las pruebas del proyecto? Pues a ver, en el ámbito empresarial es bueno hacerlo uno por cada prueba, pero aquí si ustedes pueden integrar todo, no hay ningún inconveniente porque estamos en componente educativo. Cuando hablo de todos es porque ahí ustedes se dan cuenta cuáles son los límites que se desarrollan y que dentro de ese programa que ustedes estén analizando, pues tienen diferentes criterios. O sea que siempre dejo la puerta abierta. Geraldine me pregunta, ¿no hay un programa en específico? ¿Pueden escoger el que nos parezca? Sí, lo pueden escoger. Obviamente que se adapte al sistema. ¿Listo, Geraldine? ¿Listo, Leonardo? Sí, señor. Bueno, dale. Entonces, les voy a mostrar aquí un poquito de la presentación y terminamos con ello. Entonces, Felipe, dime, Felipe. Hola, buenas noches, Hola. profe. Profe, una preguntita. Señor. La guía de aprendizaje de esa evidencia, como para una guía, o sea, para nosotros mirarla y basarnos en ciertos puntos, ¿dónde se encuentra, profe? La guía de aprendizaje la encuentras en la ficha del curso. Cuando tú entras a información general del curso y están las diferentes fases, aparece la guía de aprendizaje de esta que es la guía de aprendizaje número 9. Pero no, estas no están apareciendo, estas evidencias. Sí. Te voy a Sí mostrar. aparecen estas evidencias, porque yo las estaba bajando. Bueno, con las evidencias de los otros profes, me metí en calificaciones, aparecía lo evaluativo y la guía de aprendizaje de esa evidencia. Pero en la suya no, en esa calificación, o sea, en su evidencia no aparecen esas dos, sino nada más una sola. Claro, espérate, ya te muestro la guía, es la que la descargué del curso. Esta es la guía de aprendizaje. Lo que les acabo de leer es esto, obviamente más resumido, porque como ven ustedes es extenso, pero esta es la guía de aprendizaje. ¿De dónde lo descargo? Yo entro al curso y está la guía de aprendizaje. Bueno, ¿qué me saco? El 80 y el 81. Sí, el 80 y el 81. Entonces, cuando miramos, como mencionaba tu compañera, pues estas son las actividades y esta es la guía de aprendizaje. Entonces dice, de clic aquí para descargar el recurso y esta es la guía. Automáticamente descarga el PDF, que es el que le estoy leyendo. ¿Listo, Felipe? Felipe. Listo, profe, sí, ok. Yo la Vale. estaba buscando, era como de otra forma, o no me aparecía, o no estaba activada, pero ya veo que sí, ok. Listo, de una. Entonces vamos a hablar aquí un tris de las pruebas de software. Pues el software de pruebas, ¿a qué se refiere? A los procesos, métodos, herramientas utilizadas para evaluar y validar un sistema de software. ¿Cuál es su objetivo principal? Asegurar que el software cumpla con los requisitos y funcione correctamente antes de su lanzamiento. Entonces, ojo, que cumpla con los requisitos de las metodologías que nosotros tenemos dispuestos para el desarrollo de software, pero que cumpla con los requisitos, ¿cierto? Y los requerimientos del cliente, ¿sí? Para lo que
nos contrataron, porque puede que cumpla con los requisitos míos, pero no para los del cliente. Entonces ahí ya tenemos un problema, ¿vale? ¿Cuál es la necesidad de probar el software? Pues detectar y corregir errores, ¿cierto? Ayudan a identificar y solucionar los mismos. Asegura la calidad. Entonces las pruebas garantizan que ese software cumpla con los estándares de calidad y satisfaga al cliente, o en el usuario en este caso, y reduce costos, ¿cierto? Porque si yo no hago las pruebas, sino que me voy de corrido con mi desarrollo y yo me tengo que devolver, perdí tiempo y dinero, ¿cierto? Entonces hay que reducir costos. Tipos de pruebas de software, pues entonces son las pruebas funcionales, pruebas no funcionales y las pruebas de integración. Sí, pues en una se evalúa si el software cumple con los requisitos, en otro se mira el rendimiento y en la otra se hace la integración de los componentes para que el software haga su trabajo sin problemas. Las etapas del proceso de pruebas: planificación, diseño y ejecución. Párenle bolas a la primera. Si en la planificación nosotros nos toteamos, por eso ahí en el slide a mano derecha hay una línea de tiempo, ¿cierto? Y mire que aparece allá, dice testeo. Entonces ellos están analizando. Bueno, tenemos varios escenarios y uno de ellos es el testeo. Ahora bien, ¿qué arrojó ese análisis? Entonces por ahí me dice. Listo. Entonces vimos elementos que no son, digamos que no van de la mano con otros que estamos analizando. Entonces generan espacios y otros como microceldas dentro de ese análisis de testeo y empiezan a mirar las diferentes herramientas y si hay o no criterios de evaluación para devolvernos dentro de esa etapa de planificación. Ojalá que no, porque es que de ahí arranca todo, en que la información desde el análisis me genere los componentes necesarios para irme a la planificación. ¿Listo? Ventajas de las pruebas de software: mejora la calidad, satisface al usuario, reduce costos y cumple con los requisitos. Herramientas de software de pruebas: gestión de defectos, análisis de rendimiento, automatización y colaboración. Para mí, dentro de estos 4 conceptos, fundamental el análisis de rendimiento y la colaboración, ¿cierto? Porque en análisis de rendimiento lo que mira es si nuestro desarrollo es escalable, ¿cierto? Si está dentro de esos criterios. Y que si está dentro de esos criterios, cuando nosotros cojamos toda esa información que me dieron la gestión de efectos, ¿cierto? Es donde yo hago un rastreo. Cuando yo automatizo toda esa información y la llevo a un entorno de rendimiento, pues que mi equipo, ese es donde se va a empezar a procesar la información, pues le facilite el trabajo. Y obviamente, este equipo de colaboración, cuando lo voy a trasladar al otro, de acuerdo a la línea del tiempo que llevamos del desarrollo, pues sea lo más nítido posible, por así decirlo, ¿sí? Y no genere conflictos que pues, en esta etapa no necesitamos. Buenas prácticas para las pruebas de software: la planificación estratégica siempre, la automatización y la comunicación efectiva. Tienen que las tres están integradas y bastante integradas. Y cuando la comunicación efectiva dentro de hoy, de los desarrollos y el análisis de desarrollo va de la mano con el entorno colaborativo, si la comunicación no es efectiva, fallamos. ¿Listo? Entonces hay que tener, y dentro del análisis y dentro del desarrollo que ustedes realicen, eso debe ser constante, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Importante, las pruebas de software son fundamentales para garantizar que la calidad, la confiabilidad y la satisfacción de los usuarios. ¿Por qué? Porque en este escenario se ayudan a identificar y a corregir problemas a tiempo. A tiempo. Estamos en el componente en que, por eso les decía, todo se documenta, porque ese es factor fundamental y es una fuente de información primaria para que nosotros tomemos decisiones. Entonces, las pruebas contribuyen a la entrega de un producto de alta calidad cuando integramos esos conceptos. ¿Listo? Entonces, pues, eso es lo que les quería contar la noche de hoy. Mis queridos aprendices, Leonardo, tienes la mano alzada. ¿O fue cuando preguntaste ahorita en las bajadas? Leonardo, hola. Bueno. Buen día, profe. Profe, ¿Sí? ahí estoy un poco confundido para hacer esas pruebas como tal. ¿Hay alguna forma de que su merced pueda hacer un ejemplo o algo con algún proyecto, alguna
página o alguna aplicación donde tal, y ver como los programas donde se realizan, ver como los datos que se deben de efectuar. ¿Sí me entiende? Sí, sí. Pues a ver, voy a investigarme porque como tal documentación eh, la podría tener, pero no viene al caso. Hay que ser bastante didáctico. Voy a consultar si tengo algo y a través de Umir se los hago llegar, así sea un videito, pero me comprometo que lo hago para que ustedes tengan de forma didáctica cómo interpretar ese tipo de información. Sí, profe, sí le agradezco. La verdad estoy perdido en este tema de hacer las pruebas de la aplicación y tal. Pero ojo, te recomiendo mucho, el material es muy bueno. El material es muy bueno y créanme que ojalá, mejor dicho, y Umir es testigo de eso porque digamos que salimos graduados por el mismo año. Es a hoy, créanme que es mucho más fácil trabajar en el entorno de pruebas de como se hacía antes. Había información de todo este tiempo en temas de desarrollo de análisis que antes no existían. Entonces, pues, ahí es donde te digo que voy a consultar y si es del caso, la forma didáctica, te los hago llegar a través de Umir para que ustedes lo visualicen. ¿Listo? Listo, profe, le agradezco. Igual les voy a compartir, también le voy a compartir estas dos presentaciones para que se las comparta a ustedes en el grupo. Tienen que ser de aquí al fin de semana porque ya nosotros a partir del viernes de la otra semana ya salimos. Entonces, ustedes podrán ingresar a los cursos, colocar sus actividades, pero nosotros automáticamente después del lunes es 13, creo que hasta el 16 que es el lunes, pero no estoy muy seguro de que eso pase. Entonces yo coloco como fecha límite el 13 que nosotros podamos estar, entonces ánimo con eso, no es difícil, ¿cierto? Yo repito, aquí es una etapa de documentación, de observación, para que ustedes más adelante se lancen en temas de desarrollo y lo hagan de forma confiable, porque de eso se trata, ¿cierto? De que sea confiable, de que sea usable, de que sea medible y que en el trasegar de este tipo de escenarios, pues ustedes puedan, a razón de las pruebas, ver los resultados. Por eso la actividad. ¿Listo? ¿Estamos claros? Entonces les voy a enviar el video. Sí, señor profe. O sea que hasta el viernes de la otra semana ustedes califican o como sí, este fin de semana calificaré todo lo que esté pendiente, todo lo que envíen. El próximo fin de semana haré lo pertinente y que es muy posible que tengamos acceso, pero como tal, transferencia nosotros no volvemos a tener si Dios quiere hasta el año entrante. Pues ya el 22 de enero, creo que si Dios quiere empezamos de nuevo. Pero va a estar activa sí, la plataforma está. La plataforma. Sí, sí, para ustedes sí, para nosotros no. Ustedes, bueno, es más, ustedes ya, obviamente, ya han subido el nivel de criterio y ya ahí ya empezamos a ver otras cositas. No los estreso para el año entrante. ¿Listo? Ok. Geraldine, ¿me preguntas por qué es que debo pasar a otra ficha? Qué pena, profe. Hola, Geraldine. O sea, buenas noches, qué pena. Me perdí un poquito. La fecha límite de entrega es el 15, ¿sí? O sea, la otra semana de esta guía. Las fechas que estableció UMIR, sí. Obviamente habrá criterios en los cuales UMIR y nosotros somos laxos en el sentido de que ustedes puedan subir todas las actividades, pero no debe quedar ninguna actividad por evaluar. Entonces, si ustedes, obviamente, para que entre esa flexibilidad y el cumplimiento de ustedes, como el desarrollo de esas actividades, lo quieran realizar para que no haya inconveniente, les sugiero que hagamos todo eso de aquí hasta el próximo fin de semana, para que podamos evaluar. ¿Listo? Okay. Pero en caso, digamos, de que, un ejemplo, discúlpame, te interrumpo. Digamos que pues yo estoy corta de tiempo, ¿sí? En caso de que me haga falta 1 o 2 trabajos por entregar, de igual manera se habilitaría para el próximo año para subirlos, o sea, ¿tendría un tiempo o sí, obviamente hay que concertarlo con Neumir como líder de la ficha, pero sí, claro. Aquí va a estar abierto para nosotros porque ustedes se desvinculan del aplicativo, algo así. Entonces, sí, es un tema más administrativo, ¿cierto? Un tema más administrativo, entonces nosotros salimos y volvemos a entrar, pero todo se bloquea. Correos, todo. A nosotros quedamos después del 16 out.
Ok, entiendo, profe. Gracias. Buenas noches. Bueno, a ustedes buenas noches. Tengan una linda noche. Gracias por estar aquí, por su paciencia. Ya está poniéndose tardecito. Debo pasar a otra tecnología. Entonces, un abrazo. Ok, muchas gracias. Y gracias por su puntualidad. Un abrazo. Profe, este video, esta sesión sincrónica, ¿para cuándo estaría subida en la plataforma? Yo creo que Umir la sube mañana o su efecto el fin de semana, pero como te digo, pues estamos corriendo para que todo quede allí a modo de consulta y ustedes lo tengan a la mano. Ok. Listo, Claro. profe. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, Leonardo. Un abrazo. Gracias. Feliz noche.